Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores. El día de hoy quiero iniciar con una reflexión acerca de nuestros hijos adolescentes. Bien, como todos sabemos, ya estamos en una etapa de poder salir a trabajar, poder nuevamente iniciar nuestras labores diarias en el trabajo, en nuestro negocio, etcétera. Al momento de salir los padres ya a seguir su vida diaria, laboral, entonces quedan nuestros hijos adolescentes en casa. A veces, en algunas oportunidades, con algún familiar, en otras con alguna persona que nos apoya en lo que es la convivencia diaria con los adolescentes en casa, o también puede ser que se queden los adolescentes solos. Muchas veces después de un largo día arduo, lleno de preocupaciones, en situaciones económicas, laborables, sociales, etcétera, llegamos a casa ya algo estresados, con algún tipo de repente, si se quiere, de estrés, de muchas situaciones que tenemos que renovar o dar el apoyo suficiente, puesto que lo hemos dejado por este tiempo de aislamiento o confinamiento, ya sea en descuido o a la espera. Entonces, frente a esa situación, llegamos pues con una predisposición, si se quiere, de poca paciencia, de poca tolerancia. Y de repente, al abrir la puerta de la casa, lo primero que nos dice la persona que se queda al cuidado o el familiar que se queda o los mismos hijos, que hubo problemas, hubo conflictos, que tus hijos hicieron mal esto, hicieron mal el otro, no obedecieron, no cumplieron, quejas, quejas y más quejas. Entonces, nosotros que venimos ya con cierta predisposición, escuchamos y la tolerancia se nos va acabando, la paciencia se nos va determinando en un momento en que ya nuestro control de emociones llega pues a tener una poca, un poco manejo y empezamos pues a ir subiendo en intensidad nuestro estado emocional y a veces explosionamos y maltratamos o de repente no somos asertivos en nuestras respuestas y no escuchamos cuando por ahí de repente uno de nuestros hijos nos trata de decir, papá, mamá, no me digas lo que hice mal con esa rabia, con ese enojo, con esa intolerancia. Solo por favor guíame con cariño y con respeto. Y a veces no pensamos en que nuestros hijos están aprendiendo, porque son adolescentes, a llevar una vida, de repente, si se quiere, en este momento de pandemia, de improvisos, de responsabilidades inmediatas que realizar. Y eso obviamente nosotros no estamos de repente atentos y nos distraemos mucho. Por eso, el día de hoy, queridos padres de familia, vamos a ver cuál es la estrategia más oportuna para el manejo de nuestros hijos adolescentes. Les reitero la bienvenida y la participación a esta conferencia y quien habla, como siempre, la psicóloga María Cecilia Castro Sánchez de la Institución Educativa Javier Heró, y les traigo propuestas, les traigo pautas para poder tener una mejor conversación o comunicación con nuestros hijos adolescentes y poder tener, si se quiere, una dinámica familiar bastante óptima. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería de repente la herramienta, el instrumento clave para poder yo tener una mejor relación con mis hijos? Entonces, nos hacemos la interrogante, ¿no? La respuesta sería negociar. ¿Y cómo negociar con mis hijos adolescentes? ¿Qué es negociar? Entonces, la clave de negociar para los hijos adolescentes supone un proceso de diálogo motivado por intereses en común, tanto de nuestros hijos como de los padres. La negociación suele ir mejor cuando existe cariño, cuando existe un vínculo afectivo, cuando hay confianza, cuando hay respeto. Es difícil negociar cuando ambas partes están desconfiando, están descalificándose, están desautorizando. Sin embargo, queridos padres de familia, es importante entender que esta estrategia, esta herramienta o esta clave para tener mejor comunicación con nuestros hijos se llama negociar. ¿Por qué es importante entonces negociar? Porque resuelve conflictos entre padres e hijos con la intención de buscar soluciones conjuntas
tanto de los hijos como de los padres, y llegar a acuerdos de ambas partes. Otra importancia que tiene esta clave de negociar es que permite a los hijos entrenarse como personas maduras, como personas adultas, porque se sienten valorados al respetar su opinión, al dejarlos que ellos expresen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al escuchar su opinión. Es importante también negociar porque les dan las razones para que obedezcan y motivos para que respeten a la autoridad que son los padres, ya que sus decisiones están siendo también tomadas en cuenta y valoradas. Entonces, queridos padres de familia, ¿cómo se negocia con los hijos? Aquí vamos a dar algunas pautas. Primero, se necesita un orden, una paciencia, es decir, organizarnos y planificar bien cómo vamos a hacer esta clave o esta estrategia de negociar. Otro punto importante es la voluntad de pactar una solución al conflicto. Yo tengo que estar involucrado, interesado para buscar una solución y no de repente seguir reforzando, fortaleciendo un conflicto para un aprendizaje totalmente desadaptado de nuestros hijos. Otro punto importante es llegar a acuerdos donde no haya vencedores ni vencidos, donde ambas partes ganen y pierdan algo. Es decir, es un ejercicio de tolerancia, paciencia y convivencia. Otro punto sería, exige que los padres estén dispuestos, ya hemos dicho, a una escucha activa y observar a sus hijos en lo que es la comprensión, en la comunicación efectiva, eficaz, y que ambas partes pues resuelvan el problema, pero de una forma empática. Yo entiendo a mis hijos desde su punto de vista y mis hijos me tienen que entender desde mi punto de vista, ya que también asumo responsabilidades también de lo que es las necesidades alimenticias, de trabajo, de repente de ver las necesidades de salud. Otro punto también necesario es que si los hijos no cumplen estos compromisos en la clave, en la estrategia del negociar, no fallan en esta situación de acuerdo, los padres deben ser firmes y hacer cumplir las consecuencias. Sin este último requisito, la negociación no existe, ya que ya se pierde la autoridad, se descalifica a los padres o hay una situación de falta de respeto en esta negociación o en estos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que de repente tenemos que hacer para esta negociación? Para esta negociación hay un proceso. El proceso de la negociación tiene pasos o pautas que son las siguientes. Primero, esperar a que las dos partes estén serenas, tanto los padres como los hijos, sin ninguna prisa, ni que los hijos digan, no, papá, apúrate porque va a empezar mi programa, no, papá, apúrate porque tengo que hacer otra cosa, ni los padres tampoco estén en un horario, de repente en que digan, ya, de una vez porque me tengo que ir a trabajar o porque tengo que hacer otra cosa. Y la otra parte es que estén tranquilos, sin nervios, que no estén alterados, sin ningún tipo de tensión, para poder llevar con tolerancia y paciencia este tipo de negociación. Segundo punto, invitar al hijo a que cuente su versión del problema, cuál es su punto de vista de él. Es muy importante que el hijo se siente escuchado y será más fácil que él también escuche a los padres. Ejemplo, me gustaría oír tu opinión. Es lo que pueden decir los padres, ¿no? Puede decirle también, ¿cuál crees que es el problema, hijo? O ¿cuál crees que es el problema, hija? ¿Qué piensas de este asunto? ¿Qué es lo que te hace pensar que esto es un problema? Con tranquilidad, vuelvo a reiterar, y con la paciencia que pueda comunicar o enviar un mensaje de confianza. Tercer Tercera pauta o punto sería dejar muy claro cuál es el punto de vista explicándole tus razones, qué es lo que tú piensas, cómo lo interpretas. Puedes decirle de esta forma, ejemplo, entiendo lo que me dices, pero yo me siento aturdido, me siento preocupado, me siento triste, me siento con cierto malestar por este problema que aún todavía no llegamos a solucionar. Una cuarta pauta sería animar a tu hijo a buscar soluciones que contengan ambas partes. Es decir, creo que ha llegado el momento de que lleguemos a un acuerdo y que busquemos una solución que nos satisfaga y nos beneficie a ambas partes, tanto a ti, hijo, como a nosotros como padres. Entonces, les doy un ejemplo acá, cómo podríamos nosotros hablarle o dar este tema de conversación.
quiero saber tu opinión. Si se te ocurre una solución aceptable en la que los dos estamos de acuerdo, yo la respetaré y la llevaremos a cabo durante un mes. Si después de este tiempo vemos que puede ser una solución definitiva, la seguiremos aplicando. Si no cumples con ella o no es beneficiosa, volveremos a revisarla. Es un ejemplo para que ustedes puedan iniciar este tipo de conversación de una manera bastante alturada, de una manera bastante tolerante, paciente y que haya pues esa confianza entre ambas partes. Ahora bien, otra pauta sería escuchar las ideas que te diga tu hijo y aportar las tuyas propias. Lo recomendable es que pongan las ideas por escrito. Es mejor escribirlas porque saben muy bien que en la etapa adolescente a veces los chicos no tienen de repente la suficiente, si se quiere, memoria para poder al detalle tomar atención. Entonces es bueno tener una prueba y escribir las ideas tanto de ellos como las de nosotros para luego al término leerla en voz alta y ver si de repente hay algo que modificar o ir eliminando las que no son válidas o reformulando en función de la negociación, del compromiso. Ejemplo, una de las pautas podría ser, me conectaré al Messenger o al Internet entre semana de 8 a 9 siempre que haya acabado mis estudios, mis tareas de aprendo en casa, haya terminado de hacer mis responsabilidades también de lavar los platos y haberme aseado o duchado, ¿no? Esa es una pauta que se ha quedado y que se ha aceptado en ambas partes, tanto los padres como los hijos. Otra pauta sería elegir la que satisfaga a los dos, concretando cómo llevarlo a cabo, ¿no? O sea, tanto a mí me parece que está muy bien, a los chicos también, entonces concretamos y lo hacemos. ¿En qué forma? También hay propuestas y cómo se hace. Luego, la pregunta es, si tu hijo no cumple su parte, nos hemos puesto de acuerdo, he visto algunas alternativas, de repente por ahí también hemos escrito, hemos firmado todo, pero de repente finalmente no se cumple. ¿Qué hacer si tu hijo no cumple con su parte? Primero, avísale en positivo, valorando su esfuerzo, pero dejando muy claro que si no respeta el acuerdo, tendrá que asumir las consecuencias. Acuérdense que él recién está en proceso. Muchos de nosotros, de repente sumado a esta pandemia, a veces nos olvidamos de poner las reglas, de poner los límites, de asumir algunos roles y los chicos están en proceso de aprender. Ahora, con esta situación de la cuarentena, del aislamiento, del confinamiento, obviamente ha habido ciertas, si se quiere, conocernos más, ¿no? Conocernos, intimidar más en casa, porque hemos estado más tiempo en una convivencia juntos. Entonces, puede ser que la primera vez no lo haga tan bien los acuerdos que hemos dicho. Por ahí de repente se le dijo que tu tarea es recoger los platos, lavarlos y guardarlos. De repente por ahí recogió los servicios, los lavó, pero no los guardó. Entonces, no tuvo la intención, vemos, como dice, ha habido un esfuerzo. Pero ¿qué pasó? Se olvidó de guardarlos. Entonces, tenemos que conversar con él, avisarle en positivo, decirle muy bien, me parece que has cumplido con el compromiso, pero te faltó guardar. Y darle una oportunidad de ese error que se convierta en una oportunidad para que la próxima vez sí no lo vuelva a hacer. Porque viene el otro punto, ¿no? Si no cumple, ahí vamos a ver qué ocurre. Número dos, si esto no es suficiente y tu hijo vuelve a infringir el pacto, es el momento ya de aplicar la consecuencia. Por eso el anterior se le avisa en positivo y se le dice, ya te avisé, una segunda ya no va a haber ningún tipo de pretexto ni justificación de olvido, menos de distracción. Entonces, por eso se dice, si esto no es suficiente y tu hijo vuelve a infringir el pacto, es el momento ya de ser más firme y aplicar pues las consecuencias. En este caso, quedarse sin internet durante un determinado periodo de tiempo. Tu hijo debe saber que si no es capaz de respetar los acuerdos pactados, tú volverás a tomar el control de la situación aplicando tu criterio como se ha establecido en el compromiso. Entonces, ¿cuáles serían los consejos prácticos para que nuestra negociación, nuestra clave, nuestra estrategia sea exitosa? Primero, negociar es eficaz cuando tu hijo sabe que si no se cumple la negociación, tú eres firme y vas a asumir las consecuencias. Él tiene que asumirlas, como se dice, con respeto, porque así fue el compromiso. Número dos, sería, para negociar es saber escuchar. Y hemos dicho de la escucha activa. Escuchar aunque no estés de acuerdo.
no interrumpas, dale su tiempo, porque él tiene que explicarse, él tiene que animarlo a hacerlo. Muchas veces la comunicación, como hemos dicho, no es solamente hablar, sino también tratar de nosotros escucharlo para ver cómo se desenvuelve, cómo él tiene de repente ciertos detalles, ¿no? En lo que ha incurrido, en su error o en la forma que lo está haciendo para poderlo entender. Y luego parafrasear nosotros lo que él nos ha dicho para que se dé cuenta que estamos atentos a su explicación. Y por último, darle una conclusión para ver si lo que hemos entendido nosotros es lo que él nos ha querido decir acerca de ese problema, ¿no? Para eso tenemos que escuchar, la escucha activa, sin interrumpir, y que él se dé cuenta que nosotros estamos atentos, ¿no? Y animarlo, pues, a que se dé su tiempo y explicarlo de una manera bastante clara. Tercer punto, no pretendas negociar cuando llegues exhausto del trabajo o cuando tienes tensión o estés ansioso o estés estresado. ¿Por qué? Porque no es el ánimo, no es la emoción, no es la forma, ¿no? Porque tu hijo, en vez de quererte escuchar con ese tipo de estado de ánimo, lo que va a querer es más bien evitar entrar en una conversación contigo, ¿no? O sea, traes tus problemas laborales, ya sea porque te dieron quejas de tu hijo, porque hubo algún conflicto fuera de casa, no es culpa de ellos. Entonces tenemos que saber nosotros autorregular nuestras emociones. Si vemos que no estamos predispuestos a poder tener una conversación por nuestro estado de ánimo, entonces lo hacemos en otro momento. Cuarto punto sería buscar un lugar tranquilo y sin distracciones. Nosotros no podemos negociar. Si de repente la mamá dice, sí, ya yo te escucho, estoy en la cocina y está picando las verduras. No, ni tampoco cuando el papá dice, ya vamos a conversar acá con la televisión prendida. No, o sea, eso no se puede negociar si estamos hablando con nuestro hijo y escuchando al mismo tiempo la televisión, además que también es una falta de respeto para todos. Entonces, otro punto, el quinto punto sería, estás negociando pero estás conversando, te estás comunicando. No solamente, como siempre digo, cuando uno está negociando es una comunicación asertiva, no dando sermones ni criticando. La comunicación, vuelvo a reiterar, no es solamente hablar y hablar, sino cómo es mi tono de voz, cómo es mi mirada, mi gesto, mi postura, mi acercamiento a mi hijo. Sexto punto sería, durante el proceso de negociación, tratar a tu hijo como un adulto y que él lo sienta para que vaya madurando porque se le está dando su espacio, se está dándole un tiempo para que él se sienta importante y necesario en sus opiniones. Un séptimo punto, una manera de evitar el tono autoritario es expresarse introduciendo frases como expresiones de este tipo. ¿Qué te preocupa, hijo? Yo creo que es necesario. Me gustaría que, en mi opinión, me preocupa que, etcétera, ¿no? No yendo con crítica ni tampoco tratando de ser muy punitivo, muy exigente, ¿no? Eso no, porque va a hacer que nuestro hijo no se aperture, no se abra y no tenga la confianza suficiente para poder expresar su sentir. Un octavo punto, no hace falta que tu hijo tome la iniciativa. Si no se decide, obviamente, o no tienes intención de negociar, ustedes son los que tienen que dar el primer paso. Un último punto, sería importante también que si por A o B nuestro hijo de repente se siente un poco nervioso, un poco tenso, no tiene la confianza suficiente cuando ve a papá y mamá sentados frente a él para esta propuesta, podría ser o bien el papá con el hijo converse para que entre en confianza, o bien la mamá con la hija para que entren en confianza, o viceversa, para que no crea que se están sentando para sermonearnos, ¿sí? O se asuste o no se sienta él adaptado aún todavía. Podemos ir de esto poco a poco. Y si hubiera de repente alguno de los padres que tiene un tono de voz muy alto, está también en proceso de adaptarse a este tipo de negociación, tiene que ir modulando la voz, su gesto, su postura. Sería importante que haya una tercera persona, o bien la mamá o un familiar, que sea intermedio para que se sienta en confianza el hijo o la hija, ¿no? Bien, estas pautas que les acabo de brindar, que les acabo de compartir, son pautas
y estrategias para tener una mejor comunicación con nuestros hijos, de tal manera que la dinámica familiar no se vaya a entrar de repente en una situación de desvalorización, de repente en una situación de descalificación hacia las autoridades que son los padres o al respeto que merecen nuestros hijos. Entonces lo que yo les pediría es que los pongan en práctica porque el adolescente ya sabe distinguir qué es una necesidad y qué es un gusto, ya sabe cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Es importante que ustedes ya vayan creciendo con sus hijos adolescentes y vayan dándole las pautas necesarias para que mañana más tarde, cuando ellos tengan un problema al frente, sepan cómo manejarlos, sepan de repente desenvolverse y sepan solucionar los problemas menores o mayores que se le presenten. Entonces, hasta acá, muchas gracias padres de familia. He querido darles estas indicaciones para que se ayuden en estos días de pandemia que estamos pasando y pues no sumen situaciones de alto riesgo en nuestros menores hijos. Y no se olviden, por favor, antes de despedirme, de usar pues su mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia de persona a persona y por favor también ahora de usar su lámina protectora para cuidar su salud. Cuídense bastante, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.